No te alegres, Israel, no hagas fiesta como los traidores, como las naciones, porque te has prostituido, le has sido infiel a tu Dios. Prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales. Ni el trigo ni las uvas podrán alimentarlos. El vino nuevo no tendrá el gusto que esperabas. No habitarán en la tierra del Señor. Efraín regresará a Egipto y comerá inmundicias de Asiria. No le ofrecerán al Señor más libaciones de vino, ni serán gratos sus sacrificios. Se los volverá pan de lágrimas, quienes lo coman quedarán impuros. Tal vez les sirva para matar el hambre, pero no tendrán cabida en la casa del Señor. ¿Qué harán ustedes en los días de fiesta o en peregrinaciones en honor del Señor? Aunque escapen de la destrucción, los recogerá Egipto y los enterrará en Menfis. Sus tesoros de plata se llenarán de ortigas y espinas invadirán sus carpas. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel, es tan grande tu maldad y tan inmensa tu hostilidad, que el profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. El profeta junto con Dios es el centinela de Efraín, pero enfrentará trampas en todos sus caminos y hostilidad en la casa de su Dios. Han llegado al colmo de la corrupción, como en los días de Gibea, pero Dios se acordará de todas sus perversidades y los castigará por sus pecados. Cuando encontré a Israel, fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados, fue como ver higos tiernos en la higuera. Pero ellos se fueron a Baal Peor y se entregaron a la vergüenza y se volvieron tan detestables como el objeto de su amor. El esplendor de Efraín saldrá volando como un ave. No habrá más concepción, ni embarazos, ni nacimientos. Y aún cuando vean crecer a sus hijos, yo los arrebataré de este mundo. Ay de ellos cuando los abandone. He visto a Efraín y a Tiro plantados en una pradera. Pero Efraín entregará a sus hijos al verdugo. Dale, Señor, ¿qué les darás? Dales vientres que aborten y pechos resecos. Toda su maldad comenzó en Gilgal. Ahí comencé a aborrecerlos por causa de sus maldades. Los expulsaré en mi casa. No volveré a amarlos, pues todas sus autoridades son rebeldes. Efraín se ha marchitado y su raíz se secó y no produce fruto. Aunque llegue a tener hijos, matará el precioso fruto de su vientre. Como no lo obedecieron, mi Dios los rechazará. Andarán errantes entre las naciones. Otra vez podemos ver la relación horriblemente fracturada entre Israel y su Dios. Y eso es lo que vamos a ver en Oseas capítulo 9. Pues es interesante, pero en el libro de Oseas, desde capítulo 1 hasta capítulo 9, hemos visto que en un sentido Israel es como una mujer joven, abusada y abandonada y sola en una sección horrible de una ciudad sucia. Y un día un hombre bueno llegó y la encontró y la rescató de su vida miserable. Y aunque ella no tenía nada para ofrecerle, él amó a esta mujer y se casó con esta mujer y la llevó lejos de esa ciudad de destrucción. Y después de la boda la trajo a su granja y fue la tierra más hermosa que ella ha visto en toda su vida. Esos fueron, sin duda, los días más felices de toda su vida. Pero tú puedes quitar la mujer de la ciudad, pero aún más difícil es quitar la ciudad de la mujer. Poco a poco empezó a anhelar un regreso a esa ciudad de destrucción. Y empezó solo con viajes, los fines de semana a la ciudad, solo para visitar a unos amigos viejos, solo de vez en cuando. Pocas interacciones con el mundo, con esa ciudad, no están tan mal. De versión inofensiva, tal vez, podemos decir.
Pero la realidad es que en su corazón le encantaba algunas cosas de la ciudad. Las luces, el baile, la emoción de la ciudad. Claro, al principio se sintió un poquito mal flirteando con los hombres de la ciudad. Pero es solamente un poco de flirteo, solo un poco de baile, solo un poco de bebida, ¿no? Pero hemos estudiado el libro de Oseas y sabemos a dónde va esta historia. El flirteo con el mundo terminó en una infidelidad plena. Y pronto ella no estaba yendo a la ciudad solamente los fines de semana, pronto empezó a rentar un departamento en la ciudad y vivió la mayoría de su tiempo en la ciudad, solamente regresando a la granja unos fines de semana nada más. Y pronto nunca regresó a la granja con su esposo. Ella pasó sus días tomando y bailando y pasó sus noches en las casas de desconocidos. Y ella esperaba en su corazón que la fiesta nunca terminara. Pero es como el hijo pródigo. Eventualmente el dinero se fue. Y ella pidió dinero de todos sus amigos de fiesta. Oye, préstame algo de dinero. Quiero salir este fin de semana. Pero ella dio cuenta, tal vez un poquito tarde, que el mundo nunca da. En el fin del día, el mundo siempre toma. Ella no tenía un trabajo, entonces, y no sabía cómo trabajar. ¿Cómo podrías conseguir el dinero que ella necesitaba, que ella quería? Es algo que podemos ver desde el primer versículo de nuestro texto. En versículo 1 de Oseas 9 empezó trabajando como una prostituta para obtener dinero para su vida de fiestas. Y poco a poco la ciudad quitó más. Empezó con su dinero, pero después su dignidad. Y estaba ya tomando secciones de su alma, matándole. Y pronto ella no tenía nada, ni dinero, ni amigos, ni fiestas, ni nada de lo que ella quería. Y un día se despertó en un callejón sucio, con basura alrededor de ella. Y dio cuenta por primera vez, esta es la calle en que yo viví como niña. He regresado, ¿cómo puede ser? He regresado a las calles que yo escapé como un joven. Ahora por mi propia voluntad estoy aquí otra vez. Y ella estaba súper triste pensando, ¿cómo puede ser? ¿Cómo he llegado a este punto en mi vida? Pero se cayó el 20 y en un momento despertó y ella pensaba, estoy casada. Tengo un esposo, tengo una casa. Yo no necesito vivir así, yo tengo opciones, yo puedo simplemente regresar a la granja. Entonces ella corrió hasta su casa, pensando en los días que ella pasó con su esposo en esta tierra hermosa. Y cuando llegó a la casa corriendo, ella buscó a su esposo por todas partes. Pero él no estaba en la sala. Y él no estaba en la cocina, y él no estaba en la recámara. ¿En dónde está escrito? Pero no había una respuesta. Y por primera vez regresaron esas palabras proféticas de Oseas 5. El Señor, su esposo, ha dicho en Oseas 5, irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán, porque Él se ha apartado de ellos. Él ya se fue. Y ella, no sabía qué hacer. Ella estaba sola en la granja, pero había opciones, no hay problema porque tengo la granja. Tengo esta tierra que abunda con la leche y la miel. Yo simplemente puedo sacar lo que quiero de la tierra. No necesito a mi esposo. Sí. Ella tenía la tierra, pero la agricultura es difícil y simplemente ella no sabía cómo hacerlo. Y aunque intentó, en versículo 2 podemos ver que ni el trigo ni las uvas podrán alimentarlos. Entonces ella no sabía y simplemente no podía mantenerse con la granja.
Entonces ella terminó saliendo de la granja. Como versículo 3 dice, no pudo continuar en la tierra de su Señor. Tenía que regresar a la ciudad de su pecado. Regresó a Egipto. Podemos ver a dónde va esa historia. Es muy claro en versículo 6. Podemos ver la conclusión de esa historia de Israel. Ella no murió de hambre, pues escapó de esa destrucción. Y Israel continuaba vivos técnicamente, pero condenados a vivir el resto de sus vidas en la ciudad del pecado, es decir, en Egipto. La mujer tenía sueños como una mujer joven recién casada. Ella pensaba, un día cuando muero, yo quiero ser enterrada bajo esos árboles hermosos de la granja. Pero no murió en la granja, murió en la ciudad. Entonces para ella eligieron un pedazo de tierra atrás de este bar sórdido, donde engañaba a su esposo por primera vez. La historia es una tragedia. Nunca regresó a la granja, pero incluso si lo hubiera hecho, no habría sido el mismo lugar que recordaba. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando con la granja todo este tiempo? Como podemos ver en versículos 6 y 7, solo había ortigas y espinos, porque no había nadie para cuidar la granja, ni ella ni su esposo. ¿Qué está pasando aquí en versículo 9 de Oseas? Oseas está dando a Israel una lista de las consecuencias negativas, lo que iban a enfrentar porque abandonaran su relación con Dios. Pero para mí, parte de esta sección a mí parece un poquito raro, específicamente versículos 4 y 5. ¿Y por qué? Porque en toda esa lista de castigos y esos problemas que van a enfrentar, pues las cosas de 4 y 5 no parecen muy mal. Es como cuando yo fui castigado como niño. Mis padres tenían algunos castigos verdaderos, ¿no? Pero un castigo nunca me molestó mucho cuando me enviaran a mi cuarto. Porque ellos me dijeron, oh, tú vas a ser castigado, vas a terminar en tu cuarto. Y yo estaba pensando, sí, es pues un lugar donde están todos mis juguetes y mis libros. Y para mí fue más una vacación que un castigo. Entonces nunca entendí bien el castigo de estar en mi cuarto, pues más vacaciones, ¿no? Que cualquier otra cosa. Y para mí parece así, estos castigos que mencionan versículos 4 y 5, ¿no? Porque eso no suena tan mal. Versículos 4 y 5 dicen, Dios dice que no van a poder participar en algunas de sus actividades religiosas. ¿Dónde está el castigo? ¿No? Ellos no amaban a Dios. Ellos no querían una relación con Dios. Entonces, ¿cómo puede ser un castigo que ya no pueden traer ofrendas al templo de un Dios que ni quieren? ¿En dónde está el castigo? ¿Por qué alguien quería seguir haciendo los rituales externos de una religión cuando ni siquiera quieren una relación con ese Dios? ¿Por qué personas hacen hoy en día? Podemos preguntarnos aquí, ¿por qué personas vienen a nuestra iglesia, a otras iglesias y no quieren realmente una relación con el Dios verdadero? Pero aquí están, domingo tras domingo. ¿Qué está pasando? La realidad de muchos de nuestros corazones es el hecho que aunque muchos de nosotros a lo mejor no queremos realmente una relación con el Dios viviente del universo, nos gusta la comodidad de la religión. Nos gusta la ilusión que todo está bien con nosotros y con nuestras almas. Entonces al menos hacen algunas cosas religiosas para engañarse a sí mismos, para pensar que tienen una relación con Dios. Algunas de esas personas sí van a la iglesia, por lo menos de vez en cuando, pero muchas veces piensan, bueno, no me conecto muy bien con los sermones y están muy aburridos, o hasta dormidos a veces, ¿no? Y realmente durante la semana no afecta mucho a sus vidas lo que el pastor, anciano o otra persona ha predicado. Entonces, ¿por qué vienen? ¿Por qué levantan temprano y hacen todo eso, no? Porque en los días de Israel,
les costó trabajo ir a Jerusalén, dinero, traer un cordero, una paloma. Entonces, ¿por qué hicieron todo ese esfuerzo y el dinero y todo? Cuando ni siquiera querían una relación con ese Dios. Pero aquí, ¿por qué personas se levantan temprano, se ponen ropa y vienen aquí a la iglesia los domingos? Porque sí hay un beneficio, aún para las personas que no quieren una relación con Dios. Ayuda a silenciar esta voz en su mente, esta duda que tal vez no tengo una relación verdadera con Dios. Esta voz nos molesta, nuestra conciencia nos molesta, pero podemos usar esas actividades religiosas para silenciar esta duda. Estas personas también oran, por lo menos de vez en cuando, pero ¿cómo están sus oraciones? Normalmente son nada más una lista de peticiones. Dios, yo necesito X otra cosa, yo quiero X o otra cosa. Dios, si me puedes apoyar con esta cosa o otra cosa. Y cuando están pidiendo cosas, casi siempre son cosas materiales. Dios, yo quiero la salud, yo quiero el dinero, yo quiero esta otra cosa. No piden cosas como la santidad, por ejemplo. Dios, más que cualquier otra cosa, yo quiero ser más santo, más como tu Hijo Jesucristo. Casi nunca piden a Dios más convicción para su pecado. Dios, ayúdame a ver y odiar el pecado que veo en mi corazón. Casi nunca piden que Dios les muestre maneras que pueden servir más a su reino. Dios, yo quiero servir más, yo quiero esforzarme más, yo quiero hacer más para ti y para tu reino. Ayúdame a ver oportunidades. Sus oraciones casi nunca tienen tiempos de adoración. Pues orando, sabes que Dios, ni voy a pedir hoy una sola cosa. Yo quiero exaltarte, yo quiero adorarte. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo oramos así? Exaltando y adorando a Dios sin pedir ni una sola cosa. ¿Ha sido mucho tiempo? ¿Hemos orado así? Tal vez ese texto está hablando con nosotros. Entonces, aquí en Oseas capítulo 9, cuando vemos a Dios negándoles actividades religiosas, ¿qué está haciendo aquí? Él está diciendo, ¿sabes qué? No voy a permitirles venir a mi templo, pues fingiendo como todo está bien, cuando la realidad es que todo no está bien. Y es importante ver que Dios no está cortando su relación con ellos, enviándoles a la oscuridad. Él está mostrándoles que nunca han tenido una relación con Él. Nunca han estado en la luz. Siempre han estado en la oscuridad. Y Él no les dejó ahí en la oscuridad. Envió a un profeta. Envió su luz a esa oscuridad, profetas con luces, buscándoles, diciendo, oye, pueden regresar, aquí está la luz de la palabra de Dios, pueden seguirme y podemos regresar a la luz juntos. Los profetas llevaban esta luz de la palabra de Dios a los que estaban viviendo en la oscuridad. Pero ¿estaban agradecidos por esa luz? Ni un poco, ni un poco. La verdad es que ellos amaban la oscuridad. Ellos no estaban perdidos y querían regresar a la luz. No, amaban la oscuridad y no querían que la luz expusiera sus corazones. Odiaron la luz, entonces odiaban a los que llevaban esa luz. Entonces, ¿qué hicieron con los profetas? Ellos ignoraron a los profetas. Insultaron a los profetas, hasta mataron a los profetas. Y aquí en versículo 7 podemos ver que los de Israel consideraron a los profetas locos y necios por el pecado y odio en sus propios corazones. En 23 días vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente Jesús no solamente comunicó la palabra de Dios, Él era y es la palabra de Dios, la luz de Dios. Podemos decir en cierta forma que Él es el profeta más importante que jamás haya vivido.
Es interesante que casi en el fin de su ministerio, un día él estaba presente en el templo, viendo todas las actividades religiosas que las personas estaban usando como un sustituto barato por una relación real con nuestro Dios. ¿Y sabes lo que recuerdas lo que Jesús clamó en ese momento? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Y cómo respondieron la gente a Jesús? Cuando Él proféticamente trajo la luz de Dios a sus vidas, ¿qué hicieron? Intentaron ignorándolo, intentaron silenciarlo y después burlaron de Él como un loco y como un necio. Y cuando nada de eso funcionó, ellos hicieron lo que siempre hicieron con los profetas que no pudieron ser silenciados. Lo mataron. Si eres un cristiano, hoy en día, si eres un cristiano verdadero, no solamente de nombre, pero verdaderamente, si tienes una relación con Dios, tú necesitas saber que Dios te ha llamado a un ministerio profético. Tú eres un profeta. ¿Qué es un profeta? No es alguien que ve el futuro, eso no es el papel principal de un profeta, sino traer la palabra de Dios a la gente. En el Antiguo Testamento obviamente estaban apuntando a Cristo, entonces apuntando al futuro muchas veces, pero nosotros apuntamos también a Cristo en el pasado. Pero tenemos este ministerio profético, necesitamos traer la luz de Dios, la palabra de Dios a los que están viviendo en la oscuridad. Entonces, como los profetas del Antiguo Testamento, eso significa que advertimos a la gente de pecado y les apuntamos a la solución que tienen en Cristo. Pero déjame decirles eso, y voy a decirlo de manera personal, porque ha pasado conmigo personalmente muchas veces. El mundo no ha cambiado. Odia la luz tanto hoy como hace miles de años. Sí, cosas han cambiado, la tecnología, la ropa, los modales, todo eso, pero el corazón humano no. Entonces si llevas la luz de Dios a este mundo oscuro, como Isaías, como Jeremías, como Oseas, como Jesús, vas a ser visto como un loco y un necio. Okay. Entonces, seamos los locos del Señor, los necios del Señor, está bien. ¿Y qué tal si el mundo nos odia? Cristo ya nos dijo que eso sería el caso. En Juan capítulo 15, Él nos dijo, si el mundo los aborrece, tenga presente que antes a ustedes me obedeció a mí también. Jesús no vino, para hacer que el mundo nos ame. Eso no fue su propósito. Él llegó para mostrarnos el poder y la importancia del mensaje y para darnos la fuerza para continuar llevando este mensaje al mundo a pesar de las consecuencias. Si el mundo nos ve como locos y necios, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Porque Él no nos ve como locos y necios. Versículo 8 empieza con esas palabras poderosas. El profeta, junto con Dios, es el centinela de Efraín. Hay una descripción increíble y muy poderosa de la vida y las responsabilidades de un centinela en el libro de Ezequiel, cuyo ministerio fue en la misma época de Oseas. Y en Ezequiel 33, versículos 1 a 10, él habla de centinelas guardando una ciudad. ¿Y qué dijo? Y dice, si vienen que los enemigos vienen, tiene que tocar la trompeta y advertir a todos de la ciudad. Y si un ciudadano de la ciudad no quiere prestar atención a la trompeta y si mueren en la batalla porque no están listos, pues su sangre está sobre su propia cabeza, no hay problema. Pero si el centinela ve que los enemigos se acercan y no toca la trompeta, tal vez va a decir, oye, es hora de desayuno, no voy a molestarles en este momento. Los enemigos a lo mejor van a esperar un rato más. Y si el centinela no toca la trompeta y los ciudadanos mueren por la batalla, ellos van a morir
pero Dios va a pedir cuentas al centinela. Es interesante que dando este ejemplo, Dios no está hablando particularmente o específicamente de centinelas militares, ¿no? Los que estaban protegiendo las ciudades. Él estaba hablando de centinelas espirituales, advirtiendo de los peligros del pecado. Entonces, en la continuación de ese texto en Ezequiel 33, los últimos 3 versículos, 7 y 9, voy a leer esos 3 versículos. Y hay que recordarnos que aunque el Señor está hablando directamente a Ezequiel, está hablando también a nosotros por medio de Él. Estas palabras aplican a todos que son discípulos de Jesucristo. Ezequiel 33, versículos 7 a 9 dice, a ti, hijo de hombre, o puede ser a ti, miembros de Cristo Redentor, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le digo al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Todos nosotros aquí somos llamados como profetas, llamados como centinelas. ¿Y sabes qué? Podemos pensar en los nombres de nuestras cabezas. Todos nosotros aquí conocemos a personas que están en un peligro mortal de su propio pecado. Pues vamos a amarles lo suficiente para tocar la trompeta. O vamos a mantenernos nada más callados mientras su pecado los vence y los destruye. ¿Qué vamos a hacer? Algunos de nosotros pensamos, bueno, sabes que no es mi responsabilidad, yo no puedo hacer todo, ¿no? Y sí, la responsabilidad no es nuestra de salvar a esas personas, pero avisar sí. De darles advertencias para decir, oye, aquí viene el peligro, no podemos salvar a todos, ni es nuestra responsabilidad. Pero decirles la verdad, sí. No reconocemos que Dios nos ha llamado a advertir amorosamente a los que están en nuestras vidas y que están en peligro. No reconocemos que el Señor va a pedirnos cuentas de su sangre si no tocamos la trompeta. ¿Por qué mantenemos callados? Porque podemos hablar honestamente. A veces ni mencionamos nada con estas personas. ¿Por qué hacemos eso? Porque no queremos ser vistos como locos y necios, la verdad. No queremos esos problemas. Pero es nuestro ministerio ser los locos del Señor, los necios del Señor, sus centinelas. Estar de pie, protegiendo y sirviendo a los que están en nuestras vidas. El peligro es muy real. Muy real. Pueden en tu tiempo libre esta tarde leer el resto del capítulo. El resto del capítulo de Oseas 9 es lleno de imágenes gráficas de esterilidad y muerte. Y podemos decir, esas son palabras muy dramáticas. No, esas son la realidad que personas que tú y yo conocemos sus nombres van a enfrentar un día si no prestan atención a las trompetas que el Señor les está enviando. Cristiano, eres un profeta hoy. Y como los profetas del Antiguo Testamento, yo sé, a veces vamos a ser ignorados, a veces vamos a estar atacados como locos y necios, pues a veces van a burlarse de nosotros, yo sé. Pero como Oseas, necesitamos tocar la trompeta una y otra vez, porque algunos van a escuchar. Algunos van a despertar. Y algunos van a glorificar a Dios por toda la eternidad. Porque Dios nos usó para tocar la trompeta en sus vidas. Amamos a aquellos en nuestras vidas lo suficiente como para tomar en serio nuestro ministerio como los profetas y centinelas de Dios. ¿O nos mantendremos callados mientras el peligro del pecado y la muerte eterna se acerca?
¿Qué vamos a hacer? Oremos. Oh Dios, quiero agradecerte porque me enviaste persona tras persona para tocar la trompeta de alarma en mi vida. Y Dios, perdónanos Dios por las veces que no hemos tocado esta misma trompeta para otros, para llevarles la luz en sus mundos oscuros, porque pensamos nada más en nuestra comodidad en lugar de tu reino y las almas de esas personas. Hemos visto a personas regresando a la ciudad, al Egipto de su pecado, y no fuimos por ellos. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a tomar nuestra responsabilidad como centinelas tuyos. Dios, ayúdanos a ponernos en pie entre el peligro y los que nos queremos. Dios, reconocemos que solo van a escuchar esa trompeta por el poder de tu Espíritu Santo. Entonces, Dios, cuando tocamos la trompeta, Dios, queremos pedir tu misericordia con ellos, que pueden escuchar y pueden oír y cambiar sus vidas por medio del poder de tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por esta familia. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, ayudándoles en su momento de peligro, pensando, sí, siempre es mi responsabilidad, no porque es simplemente mi deber, pero porque amo a esta persona. Gracias por amarnos así. Ayúdanos a hacer lo mismo con los demás. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.